Entonces, un portafolio de evidencias, primero, es una estrategia de evidencia de aprendizaje. Hay muchos tipos de portafolios. ¿Qué es? No es otra cosa más que hacer una colección de producciones o de trabajos. Ejemplo, ¿de qué trabajos estamos hablando? Resúmenes, controles de lecturas, problemas matemáticos resueltos, dibujos, ideas, avances sobre proyectos, cuadernos, carpetas, folders de trabajo, exámenes escritos. Todo eso son evidencias de aprendizaje finalmente de todo un ciclo escolar. Sí puedes hacerlo, ¿eh? Ahora, observen por favor lo que yo les puse ahí. Ese es un ejemplo de portafolio que se usa en un salón de clases. Así tal cual poner un portafolio, sí, lo puedes ir ahí poniendo. Es lo que yo les comentaba ahorita a algunos profesores cuando regresaron del receso. Lo ideal, queridos profesores, es que estos portafolios se empiecen a estructurar casi desde el primer día de clases, ¿eh? Porque probablemente, no lo sé, ahorita a lo mejor hay algunas evidencias que ustedes vayan a necesitar recolectar que ya no las tengan tan al alcance. Si ustedes quieren que determinado contenido sus alumnos lo tengan a la mano, entonces a lo mejor es recomendable esto, o que tú le vayas diciendo a tu alumno desde el principio de año que vaya almacenando todos los trabajos. No demos por hecho algo, porque hay alumnos que ya no tienen sus cuadernos, ¿no? Ya están por ahí, o ya cambiaron cuadernos, sobre todo en matemáticas. Ya están ocupando el nuevo de matemáticas o de español, o a veces de otras materias también. Entonces, sí es importante que les digan a ellos que los vayan conservando. Insisto, una profesora ahorita me acaba de comentar que ella ya tiene un buen rato trabajando portafolio de evidencias. ¿Dónde está, profesora? Ok. Entonces, insisto, después de que ustedes armen su portafolio y tengan esta experiencia, yo creo que espero que sí sea de verdad, profesores, que ustedes vean que para sus alumnos también es una buena estrategia de evidencia de aprendizaje. Ahorita van a ver por qué. Ok, otro ejemplo, que es el que entiendo yo que se les está requiriendo, ¿cierto? Se le llama portafolio digital, que son las mismas evidencias pero guardadas en formato digital. Y también es viable hacerlo, porque afortunadamente ya con tanta tecnología, qué maravilla, ¿eh? Cuando nosotros éramos estudiantes de secundaria, bueno, sé que algunos son jóvenes, otros no nos tomó esa suerte. Si te decías tu portafolio así textual, hacías tu carpetita con cartulina cosida, ¿no? Sí. No, con estambre. Y apenas te tocaba el broche abajo y era mucha tecnología, de verdad. Para los que son más jóvenes, esos eran nuestros portafolios de evidencia, de verdad. Y ahora pues es una maravilla. De hecho, ahorita les voy a compartir algunos portafolios digitales que mis alumnos han elaborado en los módulos de maestría. Muy bien. A la vez, estos portafolios pueden tener inclusive otros instrumentos o técnicas evaluativas. Lo puedes incluir en tales como cuestionarios, si se puede, mapas conceptuales, etcétera, que tus alumnos realizaron, como te decía, durante un cierto periodo de tiempo y que tienen la intención de mostrar su esfuerzo. En este caso se los están requiriendo a ustedes, es entonces su trabajo y todo lo que han recorrido a lo largo de un ciclo escolar. Se utilizan en todos los niveles educativos y en todas las asignaturas. Primaria, maestra, sin mayor problema, en secundaria, en preparatoria, en nivel posgrado, les voy a mostrar unos portafolios de evidencias, y en preescolar, sí, también en preescolar. De hecho sería el espacio adecuado, el nivel adecuado, de tal manera que cuando lleguen a un nivel posgrado, de verdad esa es la intención, lo sepan y lo manejen, pero perfectamente. Es graduado, ¿no? Es graduado, decía Piaget, hay etapas evolutivas de desarrollo y se deben de graduar, pero sí se puede, ¿eh? Sí se puede. Muy bien, ahora observen ustedes el lado de la pantalla, al lado izquierdo. Ese también puede ser un ejemplo de portafolio de evidencias. Una carpetita con separación, sí, tú le puedes incluir lo que tú quieras, se puede. Aquí hay otro ejemplo de portafolio digital y mira, si tú alcanzas a ver la pantalla, y si no, no te preocupes, te voy a mandar la presentación. Tiene ahí textos, imágenes, videos, audio. Se puede, en un portafolio de evidencias puedes incluir fotografías, ¿eh? Sí se puede, porque son evidencias de aprendizaje. De mi último día de clases, sí, si les da vida, ¿no? Porque ya sé que les marcaron una fecha. Pero de estas últimas actividades, de esas muestras pedagógicas, sí. Y si a lo largo del ciclo, fíjate, ahí te lo comparto para el ciclo que entra. Si tú hiciste muestras pedagógicas, igual hubo visitas de museos, aplicaciones de exámenes, convivencias, etcétera, toma evidencias. Las fotografías y los videos son evidencias de aprendizaje. Esto que está haciendo el profesor aquí es tomar una evidencia de aprendizaje que después esto mismo, si yo armar un portafolio de evidencias, esto me sirve como una evidencia de aprendizaje, ¿sale? Se puede, videos, fotografías, imágenes, reflexiones, pensamientos, porque acuérdate, el portafolio de evidencias es de tu construcción.
Acuérdense, profesores, como a tus alumnos, tú les pides un mínimo a cubrir, el mínimo, escuchen, el mínimo a cubrir. De ahí para adelante, valga la expresión, que te pongan lo que quieran, porque es personal, es como el mapa mental. Mi portafolio tiene que tener esto, mínimo a cubrir, pero yo quiero agregarle fotografías, una reflexión, un color, hazlo, porque es tuyo, se puede, hazlo. Este tipo de evidencias tiene por objetivo también desarrollar la creatividad de tu alumno. Ningún portafolio de evidencias debe de ser igual al otro, ninguno. Por eso te digo que te vas apropiando de él y le vas agarrando mucho cariño de verdad, porque lo vas construyendo y es un sello de ti, como cuando hiciste tu tesis profesional, es lo mismo, ¿vale? Ahí te va. ¿Qué elementos debe de tener un portafolio, sea digital o sea físico? En carpeta de plástico, como tú lo quieras hacer, puede ser así, se vale. Pero insisto, sé que te están pidiendo un portafolio digital, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Todos los portafolios deben de llevar estos elementos. Ya copié presentaciones, pero lo vas a tener tú. Y en ese, decía una profesora que yo tenía de maestría también, en ese estricto y riguroso orden, por favor. Datos de identificación. Tu institución a la que perteneces, autoría, o sea, tú, qué grado impartes o qué asignatura. En este caso estoy observando que la mayoría son profesores de secundaria. Maestro Ángel López, ¿qué grado imparte? Química o Ciencias 2, Física, tercer grado, ¿no? Se los están pidiendo, a ver, no nos asustemos, ¿por qué? ¿Por materia o por grado? Por materia, qué bueno, qué bueno, qué bueno, muy bien. Índice de contenidos. Especificación del índice de contenidos que oriente al observador del portafolio. Es decir, vas a incluir tu índice, ahorita vas a ver, te voy a mostrar unos ejemplos, los apartados que tiene. No sé cómo lo vayas a manejar, si por bimestre, por evaluación, por mes, y le vas poniendo, puede ser mes 1, agosto, mes 2, septiembre, como tú quieras. O por bimestre, bimestre 1, bimestre 2. Que eso nos piden una evidencia de temas diferentes, ¿no? pero ¿ustedes eligen el bimestre? Sí. Bueno, pues igual, lo mismo. Entonces nada más poner el título general sería el primer bimestre y ya van desglosando lo que vayan presentando, ¿no? Su evidencia de aprendizaje, no lo sé. Ok, temas centrales, ahí va, perdón, me salté, introducción del portafolio. Esa redacción, es una redacción, pero lo tiene que llevar una introducción básica en texto. Se detallan las intenciones que tiene tu portafolio, las competencias, habilidades a evaluar y la forma de trabajo del portafolio, es organización y estrategia utilizada. Este portafolio tiene como objetivo mostrar las evidencias que se han llevado a cabo durante el proceso escolar. Seleccionando, hay que describir lo que tiene tu portafolio, es una introducción. Este portafolio contiene trabajos, te van a presentar tantos trabajos. Entiendo yo que son 2 y 2, ¿verdad? 2 de los mejores y 2 que los que hay que dar de oportunidad. Exacto, los 2 primeros trabajos que se presentan son exámenes, son proyectos, son prácticas de mis alumnos. Sí, son dos evidencias de 2 temáticas que se hayan trabajado durante el ciclo escolar. Esas 2 evidencias van a ser de un alumno de alto rendimiento y de un alumno de mediano rendimiento bajo. Era lo que decíamos, que no sabíamos si ingresar uno de un alumno con reprobación o un alumno de 6 a 7, porque esa escala no la marca. Ahora, ahorita que lo estamos comentando, yo les sugeriría, incluyan uno de bajo rendimiento, yo creo que a lo mejor no tuvo promedio aprobatorio, porque como no se marca el rango, pues incluyanlos, ¿no? Ustedes deciden cómo, o en todo caso, así es, consulten con sus autoridades. Si no les dan el parámetro específico, yo creo que se vale. Es lo que está, mira, es lo que estamos hablando también en cuestión de detallar, de planeación y de puntualización de algo. Si no te lo especifican, lo puedes hacer de ese modo. Recuerden, el mínimo que les piden es ese. De ahí para arriba, incluyen lo que ustedes quieran. No va a pasar nada, al contrario. Será un portafolio muchísimo más completo, insisto, no pierdan de vista. Lo mínimo que les piden y después aumenten lo que ustedes quieran. Lo que pasa es que si hay una acotación en la evidencia nos piden máximo 2 cuartillas, entonces
tiene que ser un poquito específico, ¿no? Ok. Ahora, se No, supone no puede que haber es problema. en ese mismo ejercicio, el que Ajá. salió más bajo en ese ejercicio de aplicación. Ajá, exacto. No si reprobó o no reprobó el año, A lo más sino bajo. en ese ejercicio. Bueno, El más ok. alto y el más bajo, ¿cuáles son las diferencias? Muy bien. Bueno, si lo acotan de ese modo, pues háganlo así. No hay problema. Para la misma evidencia, Ajá. debe de ser De la misma evidencia. comparación. Ah, muy bien. Ah, ok. Ah, muy bien. De la misma estrategia. ¿Estamos hablando de la misma actividad? Sí, temáticas. Ah, ¿Y bien. quién sacó la más baja calificación? Bueno. De la misma. Ah, ok. Solo una. Son dos temáticas. Dos temáticas. Ah, ok, ya entendí. Ah, pues entonces está sencillito, ¿no? Está fácil. Miren, no, de verdad, miren, ahorita les gusta, para que vean de verdad que sí es cierto que es sencillo lo que se les está requiriendo, les voy a mostrar ahorita unos ejemplos de portafolio, para que vean que en realidad lo que van a estructurar es muy sencillito. Ok, bueno, temas centrales ya me lo están diciendo ustedes. Documentación seleccionada para el portafolio que incluye los trabajos o las muestras de lo que les están requiriendo. Ajá. Si es en formato digital, si es, préstamelo. Si es un examen o un ejercicio, yo te sugiero cualquiera. Ajá. Escanéalo porque es un documento digital, ¿no? Escanéalo y lo agregas ahí, Fotografialo, ¿no? exacto, o lo fotografías como tú quieras. Y ahí está. Pero lo tienes que poner del parámetro que te piden, de la actividad que te piden, el más alto, el más bajo y escanea. Esta es una evidencia también. Escanealo, fotografíalo o mete el archivo, no sé cómo lo tenga, pero lo tienes que incluir. Va incluida la evidencia tangible como tal, va dentro del portafolio. Ok, sabrá de especificar, pero bueno, creo que ya les indicaron las razones de la selección de cada trabajo y comentarios reflexivos y evaluativos del profesor. Cuando ya hayas seleccionado estas dos muestras o referencias que te piden, al final vas a incluir una especie de texto donde vas a desarrollar una conclusión de por qué el más alto, por qué crees que sea el más alto y por qué crees que sea el más bajo. Eso tú lo decides, pues, es una redacción, me están diciendo que les están acotando el número de cuartilla, pues, pero lo tienen que hacer porque se supone que de cada elemento que se incluye en el portafolio se debe de hacer una evaluación o una reflexión final de cada apartado y una conclusión general del portafolio, ¿no? Ok, ahí te va. Disculpa la expresión. Apartado de cierre del portafolio, que es una exposición de una síntesis de los aprendizajes y competencias logrados. Yo les sugiero, hágalo de toda la asignatura que están impartiendo durante todo el ciclo. Repito, del tema central y lo que van a incluir con evidencia fotografiada o escaneada, haces tu evaluación, pero el portafolio debe de tener un apartado específico de cierre, donde diga cuál fue tu experiencia de aprendizaje respecto a la asignatura, no al portafolio, sino lo que supuso para ti el trabajo de recopilación, en este caso del portafolio, en ese apartado final. Es como tu conclusión, tu reflexión final de lo que tú trabajaste en el módulo. Ahora, los portafolios se estructuran así. ¿Les están contemplando estos apartados? El último. Es que, maestra, nada más aquí una cuestión. Lo que pasa es que checamos todo lo de las actividades que nos ha estado compartiendo, muy interesantes además, pero en realidad, así como que todos tenemos una idea de lo que tenemos que hacer y no aterrizamos. ¿Por qué? Porque pues todos entendemos de diferente manera lo que viene ahí en las fichas técnicas que nos dijeron que revisáramos. Entonces, por ejemplo, en esta parte de las evidencias que tenemos que subir, nos están pidiendo efectivamente dos evidencias, uno del alto y uno del bajo, pero nos queda aquí la duda de si tenemos que explicar en Word la planeación de esa evidencia o solamente las anotaciones que yo haga en la foto que vaya a mandar. Entonces así, nos queda así como esas dudas, ¿no? Muy bien, mira. Entonces no sé si así en plenaria, que todos tenemos esas dudas, No tienes que explicar 5 dimensiones. Hay 5 dimensiones que tienes que explicar en cada una para por qué hiciste esa. pero en las fotos, en la Sí, evidencia. o sea, después viene un texto. Subes tus fotos y tienes que llenar un texto en el cual hay 5 dimensiones. ¿De qué le sirve a la escuela esa evidencia al alumno? ¿Qué utilizaste? ¿Qué estrategia? Pero esa parte es lo de las preguntas aleatorias. Sí, sí. Ahora Esos miren, son el texto que tienes que llenar. miren, a ver, vamos a hacer esto. Yo escucho. Lo que voy a hacer es tratar de acomodar o darle el orden, o más bueno, colocarlo en el lugar que debe ser. Les voy a decir porque vuelvo a repetir.
porque los portafolios de evidencia se estructuran así como ustedes lo están viendo, ¿vale? Es que no nos están pidiendo un portafolio. Nos están pidiendo nada más con evidencia. Tenemos que sacar el portafolio. O sea, más bien lo que a lo mejor no entenderíamos, o algunos, es cuál sería el orden de una evidencia. Exactamente, el orden de la evidencia. ¿Cómo haríamos o cómo subiríamos nuestra primera evidencia? ¿Qué anotaciones? Porque nos piden ahí que la foto tiene que tener alguna anotación. Entonces, ¿en dónde nos enfocamos para puntualizar esa anotación? ¿Qué vamos a tomar en cuenta para poner esa anotación? Porque en realidad y en lo personal, o sea, yo no he podido que en todos los días yo le pueda poner una anotación a los jóvenes, ¿no? Entonces yo así como que digo, ahorita va a ser mi primera experiencia, la verdad. Ok, bien. Ahí va. Sí, así como que... Volvemos a esto, para que, yo lo veo así, para que sea más sencillo para ustedes. Si va, la evidencia que te pidan, si es una sugerencia, súbela, utiliza este mismo parámetro, porque vuelvo a repetir, a ver, por eso veíamos desde el principio, acuérdense, los elementos didácticos. Ahora, si estrictamente no voy a seguir este orden, que es lo que debe de llevar una evidencia de aprendizaje trabajada a base de portafolio, entonces hagan esto para que no se conflictúen. Miren, sigan esos elementos didácticos. Es decir, para tu evidencia de aprendizaje, ponle en ese orden también tu qué, y no se te va nada, de verdad no te vuelas nada, te lo juro. El qué, el para qué, el cómo, a quién, para quién, el cuándo, el dónde, el lugar y el tiempo. Ponlo en la evidencia que te están pidiendo y es válido. Es válido porque no se te está yendo ningún elemento, no dejas nada de fuera. Fíjate, si contemplas esas 7 preguntas, ¿qué elemento te faltaría por contemplar? Es que me dices, no sé cómo lo pongo, si la foto la bajo. Si pones una foto, estás poniendo el recurso con el que estás trabajando. Le agregas el texto, pero no se te está yendo nada. Si lo pones así, yo te sugiero, contesta esas preguntas u ordénalas así. Aunque te hayan pedido una cuartilla, ve detallándolo. Contenido, propósito, otra vez vuelvo a repetir, metodología, recursos, a quién, para quién, que no es otra cosa que tu asignatura, en qué momento, cuántas horas, dónde lo diste y cuándo lo diste. Y ya, no se te va ningún elemento, ¿sale? Lo que yo les estoy presentando es un portafolio como tal de evidencias, que supone un curso o un ciclo. Cada apartado entonces supone un bimestre, supone ir colocando todas las evidencias de aprendizaje, pero insisto, no te pierdas. Precisamente por eso, mira, espero que con toda la parte que vimos la primera hora y 10-15 minutos, era justo para esto, para hacer esta contextualización, para que no haya pierde, porque si no, entonces sí, tenemos muchas dudas, pero lo vuelvo a recomendar, te lo comparto con todo el profesionalismo con el que trabajamos aquí. Respóndete esas preguntas para la estrategia que selecciones y tú contemplas todo, no se te va nada. Esa es la recomendación más grande que yo te puedo dar. Profesor, si es importante, entonces sí, por lo menos viendo qué evidencias tengo, cómo las voy a seleccionar y convertirlas a formato digital. ¿Cómo es eso? A través de una fotografía o a través de que hagas el escaneo. Entonces, si vas haciendo, hazte cuenta, lo que metes también en un digital, tus carpetitas de evidencias para que de tal manera, como dice la profesora, cuando te lo pidan, si es de uno por uno, de todos modos, tienes tu portafolio ya con tu, vamos a suponer, con tu escaneo, con tu fotografía, más exactamente, como dice la profesora, tu texto en Word, donde vayas justificando el por qué. Si te lo permiten, pues lo subes en carpeta, si no, como dice la profesora, lo vas subiendo de poquito en poquito. Ahora, es importante, como dice, hay que leer de qué peso va a ser el archivo para que tú puedas entonces saber qué tanto contenido vas a meter o no. Entonces, de aquí a que se habilita la plataforma o llegan a la fecha límite, lo que sí pueden ir preparando entonces es primero ir seleccionando qué evidencia de aprendizaje van a requerir, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vimos aquí es eso. ¿Qué estrategias? Ya lo mencionó la profesora y creo que les dan unas líneas a seguir ahí en la plataforma. Mapa mental, un esquema, un cuaderno, un examen, una práctica, no sé, lo que tú vayas a elegir. Si lo tienes así físico, entonces lo tienes que convertir, por eso les decía, a formato digital. Un portafolio digital está hecho obviamente con puro detalle digital, entonces si lo tienes físico, lo vas a tener que convertir en digital. Velo haciendo, es muy fácil. Tomas una fotografía, o lo escaneas, lo llevas en un centro de copiado, te pueden escanear un examen, una práctica, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, pero eso sí, entonces lo tienes que ir preparando. Eso sí es importante, ¿sale? De todos modos, miren, a ver, lo que revisamos aquí finalmente también te da la idea, claro, para que tú sepas cuál es la mejor estrategia de todas las que tú aplicas, que selecciones para tu portafolio.
Ahora, te piden una evidencia, te vuelvo a repetir, dices, bueno, esto como, ¿para qué me lo piden? Cada una de las evidencias que están mencionando, que te están pidiendo, del modo, del formato que te están requiriendo, todo ello forma parte de esto, de un portafolio de evidencias de aprendizaje, porque en realidad el portafolio se construye de todas y cada una de las evidencias que tú tienes a lo largo de todo un ciclo. De tal manera, entonces, sí, justo coincido, lo que te están pidiendo es una evidencia, no un portafolio. Eso es muy diferente, ¿eh? No es un portafolio, el portafolio es eso. Y lleva mucho más estructura y lleva, te digo, bimestres, semestres, por eso te lo estaba comentando. Por eso se va estructurando de ese modo, porque los portafolios se arman así, pero como tal, entonces no te están pidiendo un portafolio. Eso es una evidencia de aprendizaje, no un portafolio. Por insistir, un portafolio está compuesto por diferentes evidencias de aprendizaje que van acompañadas de todos modos. Hazte cuenta que es a nivel pequeñito. Cada una de esas evidencias, de todos modos, lleva estas partes, ¿no? Una presentación de una introducción, que es donde se está pidiendo la justificación, como decía usted, maestra, de por qué lo está seleccionando, de dónde sale, etcétera, etcétera. Es lo mismo, la presentación de tu evidencia como tal. Y bueno, pues cierro la conclusión, lo que te están pidiendo también cuestionario, lo que están mencionando de la parte final del portafolio. Hay muchas maneras de cómo se estructura un portafolio, tienen tipos. Y de todos modos es importante que tú lo sepas. Hay dos tipos de portafolios. Uno, fíjate, los que se centran en demostrar el nivel de dominio en las competencias de aprendizajes logrados. En los que se conjuntan, aquí es así, los mejores trabajos o muestras de un alumno durante un periodo de tiempo. Ese es un tipo de portafolio. El otro tipo de portafolio es donde se seleccionan los trabajos destinados a dar cuenta del progreso personal, que es lo que te están pidiendo a ti. Está clasificado en el nivel 2, que es conjuntan los avances desde un nivel de desempeño inferior hasta otro superior. El tipo de portafolio, o bueno, de evidencia para este tipo de portafolio de aprendizaje es la modalidad 2, la que te están pidiendo. Sí, profesor, a una plataforma y tener los elementos y los puntos claves para que ustedes puedan o hacer un examen o subir determinada información o saber cuál archivo es más conveniente o menos inconveniente. Miren, la cuestión de tecnología educacional, y voy a esto aprovechando que la maestra lo comentó y que es un requerimiento que veo de todos, de la mayoría de ustedes, es importante también tener contacto con todas lo que son cuestiones de tecnologías educacionales. Sí es cierto, es muy importante, todo es importante, el manejo de la tecnología, el accesar a una plataforma, el meter información, también el seleccionar una estrategia, también el tener el conocimiento de esto que les está requiriendo. Finalmente, todo es importante, nada se deja de lado. Ahora, ¿cómo le puedo yo hacer? Esa es otra pregunta. ¿Cómo le puedo yo hacer también para saber los pasos a seguir? Hay tutoriales en internet, bueno, finalmente es una opción, pero volvemos a repetir. Una de las intenciones de estar revisando el día de hoy estos contenidos y esperar que sean para ponerlos a su servicio y que ustedes más adelante obviamente puedan profundizar en ellos. La intención es esto, contextualizar, hacerlo y surgir, son espacios que surgen de dudas y que entonces yo también tengo que visualizar, hablando de una habilidad docente, que me tengo que habilitar en el desarrollo de tecnología educativa para que yo pueda saber cómo accesar, cómo dar un link, cómo abrir, cómo llevar una liga, cómo meter, cómo subir. Me parece que también es importante, pero yo tendría que hacer complementario en todo esto un manejo, un conocimiento de tecnologías en educación, o tecnología en realidad, y después una tecnología aplicada a la educación. Entonces, aquí está un ejemplo de portafolio. Miren, índice de contenidos, sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, sesión 5. Aquí está la introducción del portafolio. Sesión 1, con el objetivo que se marca. Actividades de aprendizaje de esa sesión. Encuadre, temario, criterios de evaluación de esa sesión. Criterios de evaluación. Conceptos básicos que se están manejando en esa sesión con la introducción que se manejó propiamente en esa sesión. Ahí se habló del hemisferio cerebral, por ejemplo. Se incluye una imagen, miren, ¿no? Tiene menos peso, de funciones del cerebro. Cuestionario, que es también una evidencia de aprendizaje de hemisfericidad cerebral. Ahí está, observen. Este es un escaneo.
Es un examen, está escaneado y se está subiendo así, que también es una evidencia de portafolio, que es justo lo que les están pidiendo, con toda la referencia anterior de introducción, etcétera, etcétera. Ahí está, escaneado, por la pregunta que ustedes estaban haciendo. Este es escaneo, no fotografía. Ajá. Y los resultados, cada quien pone su, digamos que su detalle, vaya, su creatividad, su personalidad. Y la autoevaluación que se llevó a cabo en esa sesión, que es cómo se trabajan los portafolios por sesiones, y ahí está. Esta es la autoevaluación de esa sesión. Todo esto cubre una sola sesión y así sucesivamente. Reflexión final, que es lo que yo les ponía, pero de la sesión 1. Se estructuran de acuerdo a como tú decidas que se van estructurando esos portafolios, ¿sale? Pero se van haciendo así, en esa dimensión. Reflexión final, sesión 1. Y así sucesivamente, te va a sesión 2, etcétera, etcétera, etcétera. En este mismo portafolio, pero te vuelvo a repetir, es un portafolio de evidencias. Todo este material viene en un sitio. Ajá. Y te ponen archivos complementarios aquí. Todo lo que se fue trabajando, este material que tú ves aquí, es el material que se reparte en un módulo de maestría. ¿Por qué te lo estoy comentando así? Porque es lo que tú vas guardando en un portafolio. Sesión 1, así va marcado tu introducción, tu presentación, todo el contenido que vas manejando en esa sesión, más aparte, todo el material complementario que se te dio. A lo mejor se te dio una lectura. Ajá. Si es impresa, bueno, nada más la menciona. Si es en PDF, lo incluyes y lo metes ahí. Un portafolio de evidencias finalmente, vuelvo a repetir, está construido por una serie de evidencias de aprendizaje que tú vas recopilando en un módulo, en un semestre, en un ciclo, en una asignatura, en un grado, con un grupo, etc. Como tal, así se estructura un portafolio de evidencias de aprendizaje. Ese es el modo. Y como te vuelvo a repetir, si tú observas exactamente, sí, lo que te están pidiendo es una partecita mínima de un portafolio de evidencias. Solo te piden una evidencia de aprendizaje, que es lo que tú tienes que hacer. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo. Si alguien de las notitas que ustedes están haciendo la anotación ahorita requieren que aparte de la presentación que se les va a mandar, yo les pueda compartir un ejemplo de uno de estos portafolios, quien guste, con mucho gusto lo podemos poner a su disposición. Y finalmente, voy a concluir con esta parte. Son las reflexiones finales que quisiéramos compartir con ustedes respecto a la sesión que tuvimos el día de hoy. Bueno, en la hoja que se repartirá, ahí estuvimos abordando algunas preguntas. En la hoja que se le repartirá, anote su correo, si es que tuviera alguna pregunta que quisiera formular. Yo sé que tienen ahorita dudas, que tienen inquietudes, ya lo escuché, lo manifestaron directamente. Ajá. Se las podemos resolver, no hay ningún problema. Por cuestión de tiempo, el curso está programado para estas 3 horas. Ya viene un grupo después, entonces vamos a trabajar de 11 a 2 de la tarde con el grupo siguiente. Si tuvieras dudas, preguntas, quisieras ampliar más información, con mucho gusto, ponlo ahí. Les vuelvo a repetir, como decíamos al principio de la sesión, es un enriquecimiento de experiencias de aprendizaje. De tal manera entonces, ¿sí?, que todo lo que tú lleves y se aporte el día de hoy para tus compañeros y puedas inclusive ahorita, terminando la sesión, enriquecer con tus compañeros, sea bienvenido. Y yo concluyo con ustedes y solamente comparto, porque es parte de lo que se está trabajando el día de hoy. Quien se atreve a enseñar, queridos profesores, nunca debe dejar de aprender.